Hablar de San Juan de la Cruz es hablar de un poeta, de un místico, y lo que me gustaría explicar es lo que hay detrás de sus palabras, que es toda una larguísima tradición filosófica de más de 2000 años. ¿Quién era San Juan de la Cruz? Era Juan de Yepes, que nació a mediados del siglo XVI en Fontiveros, en un pueblito de Ávila. Era de una familia humilde, estudió con los jesuitas. Después entró en los carmelitas, en la orden de los carmelitas, y allá conoció a Teresa de Ávila, que le convenció para entrar en la reforma, lo que sería la reforma de la orden. Y eso le va a costar muchos problemas, le va a costar ser secuestrado por sus propios hermanos y encerrado durante meses en un calabozo en Toledo, sin luz, sin espacio ni para moverse y sin comida. Y es en esa oscuridad, en esa situación tan difícil, cuando empieza a escribir el Cántico Espiritual. Es una grandísima aportación a la tradición espiritual. Murió a finales del XVI, como saben muchos, es canonizado más tarde e incluso es declarado doctor de la Iglesia. Pero a nosotros lo que nos interesa, o lo que yo puedo explicar, digamos, es no tanto la historia, sino la filosofía, el pensamiento, el filósofo que hay detrás de todo esto. Porque Juan de la Cruz estudió filosofía, estudió teología también en la universidad, en Salamanca, y lo hizo además en un contexto muy especial, en un contexto de efervescencia del pensamiento escolástico, ¿no? En la parte, digamos, en la franja tardía de ese pensamiento escolástico, que es un intento de utilizar la razón para acercarse a Dios o para comprenderlo. Conocía de cerca a Aristóteles, los textos de Aristóteles, también Tomás de Aquino, que es un gran filtro de Aristóteles, y lo más importante aún es que conocía una tradición mucho más antigua, que es la tradición de la teología negativa. ¿En qué consiste la teología negativa? Imaginemos que alguien os pregunta ¿cómo es Dios? Es una respuesta difícil la que podríamos dar, pero una respuesta filosófica sería: bueno, Dios es una entidad eterna, omnipotente, es bueno, toda una serie de atributos positivos, ¿no? Eso sería la teología catafática, que viene del griego katafasis, que quiere decir afirmación. Pero hay otra tradición que lo que dice frente a esa pregunta es: un momento, vamos a esperar, vamos a hacer silencio. Cada vez que ponemos una palabra a Dios, lo que estamos haciendo es limitarlo, porque Dios no es bueno en el sentido en que tú puedes ser bueno, ni grande como algo que se puede medir, sino que Dios desborda a cualquier categoría humana. Entonces, paradójicamente, lo que sucede es que lo más honesto sería hablar de Dios a través del silencio, es decir, no hablar, o hablar diciendo lo que no es Dios, rodeándolo de negaciones. Y eso es lo que hace la teología apofática, lo contrario de la catafática, que viene del griego apofasis, que quiere decir negación. Y esa idea tiene un origen muy concreto, que es entre el siglo V o VI, no se sabe, hay muchos debates, no se sabe exactamente en qué momento. Hay un autor anónimo que publica una serie de tratados con el nombre de Dionisio Areopagita, que hoy llamamos pseudo Dionisio, porque no sabemos muy bien quién era, y que aparece incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y en su obra Teología Mística, es un texto fundamental, escribe algo que va a estar resonando durante 1000 años, que es que para acercarse a Dios lo que hay que hacer es abandonar todo conocimiento sensible o intelectual y entrar en lo que denomina la oscuridad del no saber, es decir, llegar a un silencio que está más allá de las palabras. Hay un teórico, un estudioso, podríamos decir, muy importante, como es Bernard Baggin, que hace una historia de la mística cristiana, y él dice ahí que Pseudo Dionisio, que es muy desconocido para muchos, es el autor más influyente en toda la mística medieval europea, y eso es decir mucho. Y lo más importante para nosotros es que San Juan de la Cruz lo cita de manera directa y lo conoce. Pero además, Pseudo Dionisio, que es este autor misterioso, a su vez bebe de Plotino, que es este filósofo neoplatónico que sigue la tradición de Platón en el siglo III, transformándola de alguna manera,
y que lo que hacía era describir la unión del alma con la unidad, con el uno, que es el principio absoluto, como una experiencia que va más allá de cualquier lenguaje, que trasciende el pensamiento discursivo. Y Plotino también bebe de Platón, ya lo sabemos. Es decir, que hay una cadena desde Platón que llega hasta el siglo IV, más o menos, antes de Cristo. Ahora bien, dicho todo esto, ¿qué es lo que hace Juan de la Cruz con toda esa tradición? Pues lo que hace es convertirla en poesía, porque precisamente estamos hablando de algo que está más allá de las palabras, y la poesía lo que hace es forzar el lenguaje, ir más allá del lenguaje discursivo. Y en tratados que comentan todo eso, toda esa poesía, como es la subida al Monte Carmelo, o fantástica La noche oscura del alma, una obra maravillosa. Y esa imagen de la noche no es solo una metáfora que utiliza San Juan de la Cruz, es un concepto filosófico muy, muy acotado y muy preciso, con toda una serie de dimensiones, con 3 en concreto, que el propio Juan de la Cruz explica con muchísimo rigor. La primera noche es la noche de los sentidos, es decir, el alma tiene que desprenderse de todo lo que le gusta, de todos los apegos sensibles, no porque el mundo sea malo, porque él no propone huir del mundo, sino porque esos apegos lo que hacen es crear una dependencia, que lo que impide es el movimiento hacia algo que vaya más allá, algo más profundo. Hay un teólogo también que hacía historia de la mística, Lowth, que escribe una obra sobre los orígenes de la tradición mística, y lo que dice es que esta primera noche conecta directamente con lo que era en Grecia la askesis, ¿no? El ejercicio de desapegarse, de desapego, que practicaban los estoicos, que practicaban también los neoplatónicos. La segunda noche de estas 3 noches es la del espíritu, y aquí Juan de la Cruz se pone más radical y también más interesante, porque dice que no solo hay que soltar los sentidos, sino también el propio entendimiento, la memoria, la voluntad, es decir, todo el aparato de cognición con el que conocemos. ¿Por qué? Pues porque Dios, que es el absoluto, no puede ser objeto de ningún concepto. El concepto no llega a captar a Dios. En términos que utilizaría Kant, por ejemplo, Juan no conocía a Kant, no podía conocerlo porque Kant es un filósofo del siglo XVIII, pero apunta en la misma dirección, porque Kant diría que el absoluto no es un fenómeno que pueda ser entendido, que pueda ser conceptualizado, categorizado por nuestro entendimiento humano. Y la última de las 3 noches, la tercera, es la noche de la fe, que Juan de la Cruz llama amanecer, porque es el momento en que el alma, que ya ha soltado todo, está disponible para que llegue la presencia, esa presencia que no se puede construir por sí misma. Este esquema tripartito no es que se le haya ocurrido un día levantándose de la siesta de una manera arbitraria, sino que responde a una psicología muy, muy estudiada, una psicología del alma, que está articulada, digamos, dentro de lo que era la filosofía escolástica, que Juan de la Cruz había estudiado, como decía antes, en la universidad, en Salamanca, una universidad de mucho prestigio. Pero no puedo acabar de hablar de San Juan sin hablar de otros grandes de la mística, que tienen mucha relación, como por ejemplo es Maestro Eckhart, un dominico alemán del siglo XIV, que no llegó directamente a Juan de la Cruz, pero sí que llegó a través de los carmelitas, que influyeron en la espiritualidad de la orden, ¿no? Eckhart decía algo que casi era una herejía y que de hecho fue condenado por una bula papal como herejía, pero que es filosóficamente muy productivo, que es que en el fondo del alma, en lo que él llamaba el Grund, o fondo, Abgrund, incluso fondo sin fondo, hay algo que es igual a Dios, que es igual de eterno que Dios. Es decir, que la unión mística no es un encuentro entre 2 seres distintos, no sería Dios y yo, sino que es un reconocimiento, porque el alma descubre que en su raíz más profunda ya estaba lo que buscaba. Juan de la Cruz no llega a eso porque sigue una ortodoxia, ¿no? Es un autor ortodoxo en otros aspectos, pero la idea esta del fondo del alma como un lugar donde se une, ¿no? Como un lugar de la unión, lo que él llama el centro del alma, está muy, muy emparentada, muy vinculada con esta tradición que pasa por Eckhart, la mística renana alemana, que llega hasta Tauler, por ejemplo, otro autor también importante. Pero no termina ahí, ¿no? La relevancia que tiene Juan de la Cruz como para el pensamiento, digamos, no como filósofo, sino para el pensamiento de nuestra cultura,
llega muy lejos, llega hasta el siglo XX, en una figura extraordinaria que vuelve a poner la obra y el pensamiento de San Juan de la Cruz sobre la mesa, que es Edith Stein, una filósofa muy bien formada con Husserl, discípula incluso directa de Heidegger, aunque después se distanciaría de Heidegger, y también posteriormente, después de sus estudios, monja carmelita. Ella escribe en 1942, mientras espera su deportación, porque fue deportada a Auschwitz, una obra crucial que se titula Kreuzeswissenschaft, que podríamos traducir como La ciencia de la cruz, donde hace un análisis filosófico muy cuidado de Juan de la Cruz, y lo hace desde la fenomenología, que es una corriente de pensamiento, concreta una de las principales corrientes de pensamiento del siglo XX. Lo que le gusta a Stein, o lo que encuentra Stein en Juan de la Cruz, es ese punto de tensión que comentaba antes entre el lenguaje y el silencio, ¿no? Entre la experiencia y la imposibilidad de comunicarla. Es una tensión que la fenomenología como corriente conoce muy bien, y por eso también llega a Juan de la Cruz. Y también tenemos en España, hay un poeta muy importante y ensayista también, pensador, que es José Ángel Valente, que escribe una obra fundamental, como es La piedra y el centro, donde ve en Juan de la Cruz no solo ve un místico, sino que también ve un pensador que se anticipa a lo que van a decir muchos pensadores y poetas del siglo XX. Anticipa lo que diríamos los límites del lenguaje, que después van a ser tan sugerentes para Ludwig Wittgenstein, por ejemplo, uno de los grandes pensadores del siglo XX. ¿Con qué podemos terminar? ¿Cómo podemos concluir esto? Pues podríamos decir que después de este pequeño viaje, San Juan de la Cruz, espero que para ti no sea solo un poeta religioso del siglo de oro, muy conocido, español, sino que lo entiendas como un eslabón en una gran trayectoria filosófica que va desde Platón y desde Plotino, que pasa por San Agustín, el Pseudo Dionisio, Tomás de Aquino, Maestro Eckhart, y que llega hasta el siglo XX con la fenomenología incluso. La pregunta fundamental que se hace es ¿qué sucede cuando el pensamiento llega a sus propios límites, ¿no? Que va a pensar más allá de lo pensable? Y es una de las preguntas más antiguas de la filosofía occidental, es casi la pregunta que desata el pensamiento en Occidente. Y lo más sorprendente de todo es que su respuesta no es el silencio de rendirse, el silencio del que se rinde, sino que es el silencio del que ya no necesita las palabras, es el silencio del que ha trascendido el lenguaje. Él mismo escribe en La llama de amor viva que el alma en ese momento no habla ni piensa, sino que simplemente ama. Esa es la idea con la que nos tenemos que quedar cuando pensemos en Juan de la Cruz.